Dentro de la actividad judicial nos ocuparemos ahora precisamente de la actividad de jueces y tribunales en la resolución de los casos concretos, enfatizando no ya su condición de autoridad normativa, sino el simultáneo carácter de órgano aplicador del derecho, como la autoridad que por disposición de la Constitución Nacional conoce y también decide los casos concretos conforme al derecho vigente. Nos interesa en definitiva el problema de la aplicación judicial de las normas jurídicas. El término aplicar presenta también cierta ambigüedad. En un sentido amplio, se suele emplear para referirse al cumplimiento normativo por parte de los particulares. Un ejemplo claro sería quien celebra un contrato de compraventa y paga en término el precio pactado estaría también aplicando una norma emanada del acuerdo preestablecido y también de la norma legal que otorga categorías de ley entre las partes a las convenciones realizadas entre particulares. Los jueces aplican todo tipo de normas jurídicas provenientes de las distintas autoridades normativas, no obstante lo cual también por razones didácticas. Nos referimos estrictamente a la aplicación que hace de la ley en cuanto norma general creada por el órgano legislativo, para resolver un caso concreto. Los jueces tienen competencia exclusiva para solucionar los conflictos jurídicos que les son sometidos. Esta es la tarea de aplicación del derecho, la tarea de conocer, como también decidir en un caso concreto a quién asiste razón en virtud de una disposición legal, estableciendo los derechos y obligaciones de los sujetos participantes. Los jueces deben necesariamente desplegar una serie de actividades que los conducen a lograr la decisión más adecuada al caso concreto. Se suelen distinguir en principio 3 niveles de dificultad que pueden presentarse en esa actividad. La primera, que se cuenta con una norma precisa que contempla claramente el caso planteado. La segunda, que la norma que prevé el caso a resolverse presta a confusiones, no lo regula con precisión, subsisten dudas acerca de la comprensión del hecho. En la hipótesis normativa se trata de una norma oscura. Por último, que efectivamente no existe una norma legal que lo regule. En cualquiera de las 3 situaciones deberá el juez realizar complejas operaciones lógicas y valorativas. Las operaciones lógicas y valorativas pueden considerarse cuestiones fundamentales que se plantean en la aplicación judicial de las normas legales. Podemos identificar las referidas cuestiones fundamentales como la determinación de los hechos y la norma aplicable, la verificación de su vigencia, la interpretación del texto normativo, la integración en caso de inexistencia del mismo y también la solución de los posibles conflictos que pueden darse entre diversas normas aplicables. Determinación de los hechos y la norma aplicable. Lo que reiteradamente hemos denominado caso concreto presenta un sustento fáctico, que son los hechos acerca de los cuales se ha producido el conflicto jurídico. Como nos señala Luis Recasens, nos dice que hay una recíproca interrelación, simultánea e indisoluble, entre la constatación del hecho, incluyendo su calificación jurídica, y el hallazgo o la determinación de la norma aplicable. No se puede seleccionar la norma aplicable sin previamente haber calificado jurídicamente el hecho y al mismo tiempo, esta calificación no puede hacerse sino de acuerdo con el marco configurado por el texto legal. La calificación implica la determinación de una serie de elementos o características relevantes que presenta el hecho o hechos que conforman el caso, a partir de las cuales puede el juez determinar cuál es el tipo de hecho, acto o relación jurídica del que se trata. En síntesis, debe llevar a cabo el juez la búsqueda de una norma en cuyo enunciado genérico encuadre el hecho que particular previamente calificado, dándole así un sentido concreto a la norma jurídica general. Determinación de la vigencia y ámbito espacial de aplicación de la norma. Una vez reconstruidos los hechos e identificada la norma que regula el caso concreto, el juez debe asegurarse si ésta lo rige efectivamente, es decir, si se encuentra vigente. La determinación temporal de la vigencia de la norma. Una norma está vigente cuando en un momento y lugar determinado rige efectivamente. También analizamos que la vigencia puede ser determinada o indeterminada, según se haya prefijado o no su inicio y o lapso de duración. Tenga la norma una vigencia determinada o indeterminada, por lo general no rige hacia el pasado, sino hacia el futuro. También a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Si las normas son obligatorias una vez publicadas, nadie puede excusarse de sus consecuencias alegando su ignorancia. En la vigencia temporal de la norma, el juez puede encontrarse con estos efectos siguientes: efecto inmediato, efecto diferido y efecto retroactivo. El efecto inmediato,
cuando su obligatoriedad comienza inmediatamente después de su publicación oficial. El efecto diferido, cuando la norma establece que comenzará a regir en un plazo o más o menos amplio posterior a su publicación. La finalidad de este efecto diferido es que durante el lapso de vacancia pueda ser mejor conocido por sus destinatarios al mismo tiempo que posibilita que los operadores jurídicos realicen su estudio con miras a su próxima aplicación. Los efectos retroactivos, cuando la norma expresamente establece que su regulación alcance a hechos realizados, podrá ser aplicada al caso, dejando a salvo derechos amparados. La determinación del ámbito espacial de aplicación de la norma. El juez debe determinar el ámbito territorial de validez de la norma cuando establece si, para la solución de un caso concreto, que tiene algún punto de conexión en otro estado, es aplicable la norma nacional o la extranjera. Interpretación. La interpretación constituye una operación necesaria a la ampliación de la norma jurídica, que tiende a establecer si el caso concreto es efectivamente previsto en el enunciado de la norma. Decimos necesario porque debe ponerse en práctica ante la presencia de la norma clara y precisa, no solo frente al texto ambiguo, impreso u oscuro. Como señala, la norma legal describe en términos generales un supuesto hecho, una clase de hecho, un tipo de hecho, que le asigna consecuencias jurídicas. Aunque el texto sea claro, la verificación de su alcance al caso particular ya es una actividad interpretativa. Puede decir que la definición de interpretar es desentrañar el verdadero sentido al alcance de la norma jurídica. Integración. Puede ocurrir que la actividad del juez fracase en las operaciones indicadas procedentemente por los obstáculos que supone no encontrar la norma legal, a la que puede subsumir al caso a resolver, situación en la que puede acudir a la integración. Así denominamos el conjunto de procedimientos que debe realizar el juez en ciertas ocasiones de carencia de una norma adecuada para la regulación del caso concreto, situación que habitualmente se caracteriza como vacío legal. Conflictos normativos. A propósito de la elección de la norma adecuada para regular el caso, pueden presentarse al juez inconvenientes derivados de ciertos defectos lógicos que todo ordenamiento jurídico puede contener. Nos referimos en este caso a los distintos supuestos conflictos entre normas que un sistema jurídico puede presentar. Es este un problema que tiene que ver con la existencia en el mismo de dos o más normas jurídicas que regulan el caso en cuestión y le asignan consecuencias de diferentes. Generalmente, ante este problema de existencia de normas incompatibles, el mismo derecho positivo cuenta con mecanismos o recursos técnicos para resolverlos. Para el primer caso, en que las normas regulan el supuesto de hecho concreto, están en diferentes grados de la jerarquía normativa. El juez debe resolver por considerar válida la norma superior aplicando un criterio jerárquico. El silogismo jurídico consiste en un tipo de razonamiento deductivo integrado por una premisa mayor constituida por la norma jurídica aplicable y una premisa menor en la que se ubica el caso concreto que debe ser resuelto, de las que se infiere una conclusión que está dada por la consecuencia jurídica prevista en la norma aplicable a dicho caso. Así lo consideran Carlos Alchorón y Eugenio Bulgin, al sostener que el razonamiento que los jueces realizan para fundar sus decisiones puede reconstruirse como un razonamiento silogístico. Siguiendo a McCormick, estos problemas jurídicos pueden caracterizarse en 4 tipos: problemas de relevancia, que suscitan cuando se duda acerca de cuál es la norma aplicable al caso; problemas de interpretación, que se dan cuando determina la norma aplicable hay dificultades para acotar su sentido y alcance; problemas de prueba, que se presentan con motivo de la carencia o inexistencia de elementos de juicio para configurar los hechos o no existe certeza sobre su existencia; problemas de calificación, que se suscitan cuando
Estando acreditada la existencia y características del hecho, existen inconvenientes para su conceptualización jurídica que permita incluirlo como supuesto de hecho concreto en el contenido previsto normativamente. Cuando aparecen estos problemas, nos situamos en que dominamos casos difíciles que se dan cuando el establecimiento que las premisas fáctica y normativa presentan dificultades importantes. La teoría de la argumentación es la que opera en el contexto de aplicación de normas jurídicas. Existen campos donde se lleva a cabo, como por ejemplo está el campo de producción de las normas jurídicas en el ámbito legislativo, sobre todo en una etapa previa a la sanción de una ley. En el de la dogmática jurídica, cuando los autores están presionados a justificar sus puntos de vista. En la práctica del derecho es especialmente argumentativo, como lo evidencia la actividad de los abogados, los jueces, órganos administrativos y doctrinarios e incluso legisladores. De ahí se considera prestigioso realizar una buena argumentación a la hora de poner un criterio sobre un problema jurídico. La teoría de la argumentación propone dar respuestas a preguntas como ¿qué significa argumentación jurídica? ¿Qué caracteriza la argumentación jurídica? ¿Cómo puede establecerse la corrección de una argumentación? La argumentación jurídica debe distinguirse de lo que se produce en otros ámbitos, como el científico y el filosófico, así como en otros contextos, como el moral y el político. Esta argumentación se caracteriza por encontrarse institucionalizada en el sentido de que tiene por límite la legislación, que no solo proporciona material normativo aplicable, del cual el juez no puede prescindir, sino porque esa legislación inviste la competencia a jueces y tribunales para poder decidir válidamente en los casos que se presenten.